Televisión Martí. Saludos y bienvenidos a una nueva emisión de Temas y Opiniones por todas las ondas de Televisión Martí. Les habla su amiga Cari Roque. Bueno, esta semana que ha pasado indudablemente ha estado cargada de noticias en torno a la problemática no solamente de Cuba, sino de América Latina. Mucho que ha dado que hablar, la aprobación de las sanciones a Nicaragua, también la forma en que ya de una manera manifiesta y abierta, pues Rusia parece que se encamina a tratar de conquistar la Orchila y Isla Margarita, dicen que para poner bases militares. De todo esto vamos a estar conversando y me es un gusto presentar a mis analistas políticos, Lucy Pereda, periodista de La Poderosa 670, el escritor, periodista y fundador del Tanque de Pensamientos, Patria de Cuba, Julio Schilling. Sean bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial desde New Orleans o New Jersey, donde está en Washington, y me refiero al jurista internacional y analista político Jason Poblete del bufete Poblete y Tamaro, a quien le damos la bienvenida por primera vez a Temas y Opiniones. Bienvenido, Jason. Gracias, Cari. Felicidades a todos. Que pasen unas buenas Navidades. Igualmente para ti y tu linda familia. Bueno, conocerás ya a Lucy Pereda, de larga data en los medios informativos, y al profesor y politólogo Julio Schilling. Y mi primera pregunta, y queremos compartirla contigo, ¿cuál es tu criterio? Tú has sido un fuerte defensor y fuiste un fuerte defensor de lo que le llaman el NICA Act. ¿Hasta dónde va a ser implementado? ¿Cuándo va a ser firmado por el presidente? ¿Y qué respuesta esperas tú sobre esta implementación de estas sanciones tan severas? Gracias, Cari. Si esa ley que la campeonó la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que ella fue la primera que presentó ese proyecto de ley hace casi 2 años que empezó ese proyecto. Yo creo que es parte de una herramienta, de un equipo de herramientas muy importante que van a enfocar un poco, por ejemplo, esa batalla que tenemos, cual habló John Bolton en la Florida en noviembre sobre el triángulo del terror. Es parte de una estrategia, yo creo, de la administración de no solamente enfocarse en cada país individualmente, sino una estrategia donde enfocaremos entre Caracas, Habana y Managua esta estrategia, que es muy importante porque el sistema albaniza, el sistema, por ejemplo, que dicen que está en Nicaragua, es un sistema regional, quizás internacional, donde ellos utilizan, por ejemplo, mucho la banca internacional para lavar dinero, esconder dinero, mover y promover transacciones ilícitas. Así que esa ley NICA, con otras autoridades que tiene el presidente, declaró una emergencia nacional hace 2 semanas hacia Nicaragua. Yo creo que tiene otra herramienta más, donde no solamente se va a enfocar en el tema regional, sino puntualizar también a oficiales, no solamente del gobierno, sino en el sector privado, que estén abusando de los sistemas internacionales, porque de principio en todas estas leyes va lo siguiente, que acceso al mercado americano es un privilegio, no es un derecho. Así que es bueno que lo estén haciendo a través de esta ley u otras que yo sé que vienen, y creo que va a ayudar mucho, no solamente en el tema de Nicaragua, sino en el tema de Venezuela y en el tema de Cuba. Aquí hay una cosa muy interesante que se ha divulgado en los medios, y es que el NICA Act pretende poner estas sanciones al liderazgo del gobierno de Daniel Ortega, pero sin perjudicar al pueblo. O sea, que las sanciones van dirigidas quirúrgicamente, por así decirlo, hacia los Ortegas y sus funcionarios, precisamente para tratar de evitar todos estos movimientos bursátiles, inversiones, etcétera. Pero por otra parte tenemos entendido de que como respuesta a esa medida, Nicaragua entonces está arreciando
las medidas de represión y que el jueves de esta semana se llevó a cabo una huelga para protestar de nuevo por los abusos del gobierno de Ortega y para pedir que haya elecciones libres y prontas y salga Ortega. ¿Qué nos puede decir de eso? El dolor en Nicaragua lo causa el sistema sandinista que por décadas el Ortega y su señora u otros han abusado de ese país, de los sistemas de ese país para enriquecerse, y también algunos elementos del sector privado que lo han ayudado a mantenerse en el poder. No cabe ninguna duda que las sanciones causan dolores, pero los dolores no están creados por las sanciones directamente, sino por cómo actúan, cómo reaccionan las personas en esos lugares. Yo creo que esto es algo que yo hablé con los estudiantes que nos visitaban cuando empezó la crisis hace unos meses, que venían acá a Washington y hablaban sobre lo que estaba pasando, nos estaban explicando las cosas que sucedían, otras personas también sobre privado que nos explicaban lo mismo, y esto está en las manos del pueblo de Nicaragua. Ellos están escogiendo una nueva vía constitucional para su país, y la ley NICA, que yo quisiera que no solamente se aplicara desde Estados Unidos, sino que Bolsonaro en Brasil, Argentina u otros países en las Américas aplicarían la misma presión sobre ese sistema, sobre esos individuos, para darle respaldo a estos nuevos líderes nicaragüenses que han perdido amigos, han asesinado familiares, que esto continúa. Inclusive esta semana me llegó un reporte bastante alarmante, pero esperado, que están empezando un proceso de expropiaciones, de confiscaciones de propiedades de personas que han apoyado a estos nuevos líderes. Así que no cabe ninguna duda que va a haber dolor, pero el dolor lo ha causado el sistema, no Estados Unidos. Jason, primero, felicitarte a ti, a tu esposa y a tantos buenos cubanos que están alrededor de la administración del presidente Trump, que están haciendo un trabajo maravilloso. Yo creo que eso es importante señalar. Voy a ser un poquitico discordante la lectura que le doy a sanciones individuales en cuanto a su efecto. Yo creo que moralmente es formidable, o sea, envía un mensaje moral y la simbología es importante, sin duda, pero la realidad es que estos individuos tienen activos en gran parte ilícitos, debajo de la mesa, escondidos, saben dónde... Hay prestanombres también. Claro, pero no es, las sanciones para ser efectivas tienen que ser al Estado dictatorial, o sea, al régimen completo. Y, sin duda las sanciones funcionan, pero funcionan, no hay evidencia empírica que cuando se impone a individuos particulares, más allá de un mensaje moral, no tienen los efectos deseados. Yo creo que esta administración y personas como John Bolton tienen no solo su corazón, sino su mente en el lugar correcto. Se entienden la naturaleza de los enemigos de la libertad y quiere proponer una política coherente con los fines de defender la libertad, de los derechos humanos y la democracia. Podía ser, yo creo que tú aludiste a eso, un puente para dar inicio a tal vez cuestiones mayores. Y este enfoque regional me parece formidable, porque es así, operan en bloque como una multinacional subversiva. Lo están viendo como una amenaza y piensan llevarlo a una escala más allá de estas medidas. Bueno, eso es cierto, Julio, lo que usted ha dicho, y todo, solamente le puedo contestar yo como individuo, no, sector privado, y yo creo que interpretando lo que ha dicho John Bolton, lo que ha dicho el secretario de Estado Pompeo, y lo que han hecho a través de las sanciones, y yo creo que quizás otras medidas que yo creo que se han tomado, lo primero sería clave, ¿no? Desenmascarar esa red de corrupción. Yo creo que eso es muy importante. Las sanciones, es cierto, las sanciones, como dije anteriormente, lo digo mucho en el programa de Cari, son herramientas, no son políticas. Y quizás una comparación buena es decir, bueno, lo que tenemos en Cuba, hay un programa de sanciones mucho más comprensivo de las que hay hoy en Nicaragua. Lo que se hizo en Nicaragua es bastante limitado, en mi opinión, se pudiese haber hecho mucho más. Y inclusive el presidente tiene hasta ciertas herramientas que no ha utilizado, pienso yo, a los niveles que lo deben estar utilizando, trabajando con aliados en el hemisferio, trabajando con colegas europeos
personas que hagan negocios en Nicaragua para apretar aún más, y trabajar, darle ese respaldo. Lo más importante, en mi opinión, de todo esto es respaldar a las personas que han luchado con mucho mérito, y yo estoy muy orgulloso del pueblo de Nicaragua, lo que ha logrado en muy poco tiempo, totalmente, en lanzarse a la calle. Lo que han hecho ahí, para mí es sin precedente lo que han hecho esa gente, y ellos, esa es la razón por qué esta ley es ley hoy día, ¿sabes? Porque fue el sacrificio de esas personas que yo creo que motivó a un grupo de senadores que todavía no estaban ciertos si lo querían hacer, pero se dieron cuenta que si estos jóvenes y otros líderes están dispuestos a luchar como lucharon, hay que darles ese respaldo, porque ellos mismos nos estaban pidiendo esa ayuda, porque ellos no quieren intervenciones, lo que ellos quieren es apoyo para que ellos mismos salgan de eso, y eso tiene mucho mérito. Y yo le digo el Reagan Dividend. Yo creo que es una semilla que creó Ronald Reagan durante la Guerra Fría, y yo creo que eso sigue impactando, que si no fuese por eso, los sacrificios que hicimos durante la Guerra Fría en Nicaragua, en otros países de Centroamérica, esto en Nicaragua no se hubiera logrado hoy día. Tengo una pregunta para ti, Jason. Indudablemente estamos viendo cómo hay una penetración rusa en este momento en Venezuela. Se habla incluso ya no solamente de los portaaviones, ¿no?, sino de en La Orchila o quizás en Isla Margarita, la posibilidad de que el gobierno ruso instale una base o dos estratégicas aquí en la región. Todos sabemos que esto no ha sido conseguido por Nicolás Maduro. Aquí el cáncer está en La Habana, Cuba, en la tiranía cubana, y la metástasis es la que estamos viendo en Nicaragua, estamos viendo en Venezuela, con todos estos contactos establecidos y preestablecidos por esa dictadura desde hace 60 años. ¿Cómo contemplas tú esta situación y qué reacción esperas de la actual administración en este campo ya de corte militar establecido dentro de la región? Bueno, me alegro que tocaste el punto, porque esto va aún más, profundizamos un poco más lo que me preguntaba Julio. Y no sé por qué me vino a la mente cuando estabas describiendo eso, que al perro flaco no le faltan las pulgas. Y así es como yo veo a los rusos. Para mí ellos nunca se han ido del hemisferio, han habido 2 o 3 periodos importantes. Yo creo que ellos han cambiado, han ajustado su política. En los años 60 y 70, ninguna duda, hubo un incremento inmenso, y después otra vez en el 82 al 90 y pico, cuando después cerraron la base de Lourdes, yo creo que hubo otro cambio. Entonces, no estamos llegando a esos niveles. Yo creo que ellos lo que están haciendo es como hacen siempre, están buscando defensibilizar la vigilancia americana, por ejemplo. Yo creo que estos son desafíos incrementales, a ver cómo reacciona la administración u otros en el hemisferio, retando. Y como se hizo durante la Guerra Fría, hay que darle, yo creo, alternativas a la confrontación. Hay que presentarle a Rusia alternativas a la confrontación. Y hay que dejarle saber que sabemos lo que están haciendo. Eso no se hizo, en mi opinión, durante la administración Obama. Los rusos dieron banquete, como decimos los cubanos, a través del hemisferio, y no solamente los rusos, los chinos también, porque esto no solamente los rusos, son los chinos también. Pero tenemos que dejar que ambos sepan, y otros que sepan que sabemos lo que están haciendo. Yo creo que John Bolton lo hizo en noviembre, en el discurso que hizo en Miami, y otros discursos que él ha hecho. Y también tenemos que actuar, y esto va a lo que hablaba Julio, y crear una estrategia de decirle a los rusos bien claramente cómo se haga, en privado, indirectamente, a la directa, indirecta, que aquí en el hemisferio no están bienvenidos. No se le puede permitir que lleguen a los niveles de los años 80. Yo no creo que eso vaya a pasar, ¿no? Porque vamos a hacer una pequeña comparación. Durante los años 80 estaban exportando desde la Unión Soviética casi 70.000 toneladas de armas durante ese tiempo, y es un tiempo muy diferente. Muchas cosas han cambiado, pero bueno, la estrategia sigue, en mi opinión, siendo la misma, adaptada a lo que está pasando ahora, y esta administración, yo creo que hasta ahora le ha dicho a los rusos, mira, aguanten, ponle los frenos. Y lo que hicieron aquí esta semana, yo creo que la semana pasada, yo creo que fue lo mismo, estaban retando y experimentando lo que no, en mi opinión, no le deben dejar ni un dedito de entrada al hemisferio, y en mi opinión hay que sacarlos del hemisferio. Como sí, la semana pasada pasó algo muy singular, y es que se supo que Rusia estaba mandando unos aviones bombarderos para Venezuela, los Tu-160,
y vamos a decir, para apoyar al gobierno venezolano, de la misma manera que también se publicó que Irán estaba planeando mandar a unos buques de guerra. Pero de buenas a primeras se publica que Rusia regresa los aviones bombarderos a Rusia. O sea que, según se publicó, era porque la Casa Blanca o la administración había ejercido algún tipo de presión y regresaron los aviones a Rusia. Ahora tenemos la noticia de que están planeando estas bases, pero mi pregunta es, ¿qué tipo de presión, qué tipo de negociación puede haber habido entre Estados Unidos y Rusia que de buenas a primeras, después de mandar estos aviones, a los 2 o 3 días, los mandan de regreso a Rusia? ¿Qué puede darle? ¿Cuál es la moneda de cambio? La moneda de cambio que se pudiera utilizar para que Rusia tratara de aflojar estos planes que tienes de sentar una base en Latinoamérica, en una isla venezolana? Yo creo que eso es una combinación de cosas que francamente no nos vamos a enterar de eso, creo que en el corto plazo, pero si ocurrió así y fue como ustedes han descrito, yo creo que sí, que eso la administración, no tengo ninguna duda que ellos hayan puesto alguna presión para comunicarle a ellos directamente, indirectamente, diplomáticamente, como sea, que esto no iba a ser aceptable. Y no solamente, yo creo que hay que ir más allá. Hay que ir, por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua, hace 2 años, o 3 años, o 4 años ya, dice que firmaron un acuerdo para venderle no sé cuántos tanques rusos a Nicaragua. A ver, ¿por qué? ¿Eso se ha cancelado o no? En Nicaragua también dice que se ha creado una estación de satélite bastante extensa. ¿Eso sigue ahí o no? Y si sigue ahí, ¿por qué? En Cuba hay ciertos movimientos muy interesantes, no solamente en la base de Lourdes, que dicen que la van a... la base de Lourdes y los rusos, eso es algo que se acabó en el 2004, creo que fue que se terminó todo, y que eso luchó mucho, por supuesto, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, cuando estaba en el comité, aquí en la Cámara. Dicen que hay reportes que la han reabierto, no sabemos, pero bueno, todas las cosas que están pasando, incluyendo lo que pasó en Venezuela, yo creo que a eso es lo que yo iba, que hay que dejarle saber a los rusos que sabemos lo que están haciendo, de la manera que sea, y que se vayan, y eso va a tomar más tiempo. Los rusos quizás están jugando un juego de ajedrez internacional como lo hacen siempre, quizás están tratando de expresar, están frustrados con lo que ha pasado en Ucrania, con lo que está pasando en otros lugares, y eso es lo que yo iba, lo que habló el secretario Tillerson y el Pompeo lo ha hablado también, de Jason, que hay que recrear una política del hemisferio para que no caer en esa trampa de la Guerra Fría que permitieron no solamente demócratas presidentes, sino republicanos también. Jason, hay un nuevo liderazgo bastante fuerte en América Latina con la presencia de Jair Bolsonaro en Brasil, que indudablemente ha puesto los puntos sobre las IES de una forma muy radical, ha señalado con el dedo los elementos, los países que son los culpables de todo el desafuero que hay en la región. ¿Hasta dónde tú crees que la presencia de este nuevo liderazgo en un país tan poderoso, con una izquierda muy fuerte, y él se está enfrentando a esa izquierda, pueda motivar a otros países de la región que no están vinculados directamente con estos grupos pertenecientes a esta izquierda soñadora y patética, pero que es dañina, y puedan sumarse al nuevo liderazgo que está encabezando el presidente del Brasil? Yo creo que es una gran noticia que el presidente electo Bolsonaro ha hecho unas declaraciones muy importantes, y espero que cuando él tome el poder no solamente siga hablando, sino que cumpla y coopere aún más con Estados Unidos para crear una estrategia para mover ficha, no solamente en Cuba, sino en otros países, porque francamente Brasil ha mantenido Cuba en el poder por mucho tiempo, y Bolsonaro quizás, como yo, que es algo muy extraño ver un político de Brasil hablar de esa manera en esta era. Me alegro mucho que lo esté haciendo y tiene mucho mérito, hay que apoyarlo, pero hay que ir más allá de la retórica y hay que imponer, en mi opinión, una ley parecida a la ley Helms-Burton a través del hemisferio, que la ley Helms-Burton no son solamente sanciones, la ley Helms-Burton es una serie de herramientas donde se coopera para aplicar presiones, y yo creo que Brasil, con la economía que tiene,
me gustaría ver que limiten un poco el comercio con Cuba y lo condicionen un poco más en vez de continuar haciendo negocios con ese régimen, con el de Venezuela y hasta cierto punto con el de Nicaragua. Así que hay que buscar una oportunidad de una política comprensiva en las Américas, no solamente con Brasil, sino con Argentina, con otros países en Centroamérica, para crear una frente para la libertad en el hemisferio. Tenemos una oportunidad de hacerlo y sería bueno en el 2019 aplicar esa nueva iniciativa. Como no, Jason, te damos las gracias, te agradecemos mucho este tiempo, te deseo, si no vuelvo a conversar contigo, una feliz Navidad para ti y toda tu familia. Y sí, yo también estoy de acuerdo, y es mi opinión personal, en que una ley Helms-Burton debe ser aplicada, pero debe ser bien aplicada, debe ser cumplida en su totalidad y debe ser respetada en su totalidad con Cuba, con Venezuela, con Brasil y con buena parte de América Latina. Te doy las gracias, Jason. Feliz Navidad. Felicidades Navidad a todos. Cuídense. Igualmente Luego, tú un también. placer. Bye, bye. Bien. Era, bueno, pues las declaraciones de un hombre altamente vinculado a las esferas políticas, o como digo yo, a la política alta, la alta política. Muy conocedor, una persona que ha sido un baluarte dentro de lo que es ese lobismo y ese luchar por expandir la realidad de Cuba en ese Washington que es tan frío, no solamente por el clima, sino por sus decisiones. Hay una sincronización en todo lo que hablamos de la amenaza rusa y hay que entender el colocar, o sea, si no se están transfiriendo tantas armas como en la época soviética, es porque no hacen falta. La metodología para llegar al poder ahora es otra y el resultado, de hecho, más Por eso efectiva. me llama la atención este alarde de bases en Orchila y en Margarita. Es muy sencillo, por la misma razón de que tienen los rusos una base marítima en Vietnam, para establecer una presencia, en el caso de Vietnam, contrarrestar contra China, que son enemigos históricos. Entonces, la presencia rusa, lo que ellos buscan es tener un guardián, una potencia que tiene una presencia física. Exacto. Mira en Siria lo que le costó, y lamentablemente incluso esta administración está dando una salida en Siria que mi apreciación es muy prematuro porque deja el campo abierto y es una gran victoria para la dictadura de Putin, porque la base que tienen ahí, que es muy importante, por eso estaban y por eso han hecho esa inversión que les ha dado los dividendos. Putin mira claramente en América Latina, o sea que esto lo están haciendo con el fin de consolidar sus dictaduras acá en este continente al tener la presencia física de los rusos, porque sí es una fuerza que los Estados Unidos y las democracias respetan. Yo creo que la oportunidad, y eso lo tocamos todos, se tocó en el tema de, tú mencionaste Brasil, esta es una oportunidad dorada para que los Estados Unidos esté al liderazgo, consoliden con Brasil una fuerza, una alianza continental para defender la democracia. Tienen aliados en Chile, en Argentina, en Colombia, tal vez menos entusiastas que Bolsonaro. A eso me refería, Julio, en mi pregunta a Jason, porque veo que en un momento donde hay un presidente en un país bulliciosamente izquierdista, porque lo sabemos, porque el Partido de los Trabajadores no ha sido solamente un partido político, ha sido una herramienta ideológica para toda la región a través de la chequera de Petrobras y a través de Odebrecht. O sea, y vemos un hombre que se enfrenta a un hombre que fue hasta agredido para que no llegara al poder. Y veo países como Argentina, veo países como Uruguay, veo países como Chile, titubeando, mirando, deshojando, como digo yo, margaritas, cuando tienen enfrente peligros como este. Correcto, correcto. Bolsonaro entiende bien, y la alta élite de su gobierno entiende bien la grave amenaza del neocomunismo en el continente. Entonces es importante, y de nuevo, como se habló, Brasil es una potencia, la segunda economía en el continente, o sea, americano, es una potencia y es el mejor aliado que los Estados Unidos podría tener, particularmente porque tiene mucha información, porque fue un cómplice de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, por toda la información que tiene, que tú acabas de mencionar algunas de ellas, la participación económica, como ha servido de frente, de pantalla económica para subvencionar
todo lo que hemos visto en el... No, y lo que no hemos visto todavía. Y lo que no hemos tenemos ahora una incógnita con México y a Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que aunque indudablemente está coqueteando, ¿no? Porque está en una posición de coqueteo, sus declaraciones van para adelante y para atrás, no es menos cierto que es preocupante porque es un país muy poderoso, económicamente es muy rico, está ubicado en nuestra frontera y tristemente ha habido un desmán de corrupción muy grande que todavía no creo que ni en 15 años puedas limpiarlo, independientemente de los carteles de la droga, que eso es algo que a mí me preocupa, que todavía como López Obrador camina las calles de México sin una custodia que lo vigile, lo cuide, sea un escudo, cuando ahí los carteles de la droga han asesinado candidatos, obispos, embajadores y periodistas, ya para qué contar. Y líderes cívicos, para qué contar. O sea, todo está demasiado entrevelado. Y hay un hombre que está tratando de poner los puntos sobre las IES. Entonces, como tú dices, ¿dónde se va a tomar ya en serio este momento tan importante para una región convulsa? Exactamente. Bueno, por un lado, dentro de 10 días, creo que es el plazo que tiene el presidente Trump para terminar de firmar el NICA Act para fortalecer esa parte de lo que es la tensión en la región. Y por otra parte, a los efectos de relaciones públicas, ya Bolsonaro dio su primer paso y dijo, aquí no van a venir invitados Miguel Díaz-Canel ni Nicolás Maduro, aunque desde luego para salvar, to save face, como dicen en inglés, para salvar la vergüenza, Venezuela ha dicho que sí, que ellos recibieron una invitación, pero que ellos decidieron... Es probable que la hayan recibido del antiguo grupo del... Acuérdate que el ministro de Relaciones Exteriores, y ya tenemos que cerrar el programa, entró también con el sable en la mano. O sea, estamos viendo el renacer de una política coherente, de poner los puntos sobre las IES, y esperamos también que todo esto pues se vaya en beneficio, ¿no?, de la libertad y la democracia en la región. Quiero darles las gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por tenerlos a ustedes semana tras semana, con sus análisis inteligentes, con el respeto a la opinión y desde luego de esta manera pues cordial. Nos despedimos hasta la próxima semana. Van a pasar las Navidades, que tengan todos una linda Navidad. Feliz Navidad. Lo más importante de la Navidad es el niño Jesús que llega de nuevo para estar con nosotros. Muchas gracias. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041 79 807 2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.